Muy buenas tardes, jóvenes. Muy buenas tardes. Eh, Estamos en la sesión número 2 virtual. Esta es nuestra tercera sesión. La primera, pues nos conocimos. La segunda, vimos lo que es las rutinas estadísticas. Ya ustedes enviaron un material. Hoy vamos a ver el asunto de la presentación de la información. Por favor, vámonos a mediación virtual. Esta explicación es igual para los estudiantes de Turrialba y los estudiantes de la sede de Limón. Entonces, en el tema 2, vean ustedes, lo que vamos a ver son los siguientes puntos. Bueno, vamos a hacer una lectura de lo que es el análisis, la construcción y el análisis de gráficos estadísticos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer una lectura de este capítulo. Es el capítulo 6 del libro de Miguel Gómez. Es un capítulo bastante largo, pero lo más importante es que ustedes estén familiarizados con lo que son los gráficos estadísticos, para qué son, cuál es la función que tienen, y sobre todo, digamos, identificar cuáles son las características de los gráficos, también saber qué es recomendable, qué no es recomendable. Por ejemplo, vean ustedes que esto no es recomendable hacer un gráfico así tan largo, sino que debería ser así, y tampoco es recomendable hacerlo tan flaco. Eso con respecto a las dimensiones. Entonces, por favor, lean este capítulo, Sobre todo, es muy importante, digamos, que ustedes logren identificar, digamos, el tipo de gráficos. Vean ustedes que es, por ejemplo, que es un gráfico horizontal, que es un gráfico vertical. Bueno, eso es bastante sencillo. Que es un gráfico, digamos, compuesto, que es un gráfico comparativo, que es una barra de 100%, que es una barra en dos direcciones, en fin, que es un pictograma. Vean ustedes un pictograma, que es un mapa estadístico, que es un radial, una curva de Lorenz. Es muy importante, sobre todo, poder identificar, digamos, cuál es el nombre completo y correcto de los gráficos estadísticos que vamos a utilizar. En la página 252 vamos a ver que básicamente los gráficos, pues, son tres grandes familias: los gráficos de barras, que es la familia más grande, los circulares, que vamos a verlos, los gráficos lineales y los pictogramas y mapas estadísticos. Ahí van a ver ustedes, por ejemplo, algunas características, digamos, de los gráficos. Esto es incorrecto hacerlo así, ¿verdad? Porque esto cuesta verlo. Cuando estas barras son de nombre, tienen un nombre, son nominales, entonces se ponen acostadas. Esto es incorrecto. Nunca se ponen así. Ven, cuando las etiquetas estas son numéricas, vean ustedes, esto es incorrecto. Las etiquetas numéricas son así, verticales. Muy bien, entonces en general así van a ver ustedes algunas normas, algunas reglas, algunas características, digamos, de los gráficos y entonces es bueno que lean esta parte, este capítulo, que lo lean de forma, digamos, por lo menos para identificar el título, el tipo de gráfico, y que no es recomendable. Vea, por ejemplo, en este tipo de gráficos se recomienda que estén ordenados de mayor a menor. Bien, y más adelante empiezan a describir qué son gráficos de barra simple. Por ejemplo, en la página 256, ahí van a ver ustedes algunos gráficos. En el sitio les puse algunos ejemplos. Déjenme ver acá si puedo hacer esto más pequeño. Vamos a ver dónde está. Aquí está. A ver si puedo hacerlo más pequeño. Aquí está.
Bien, vean ustedes que en el sitio, volvamos un momentito al sitio, por favor. En el sitio le puse, por ejemplo, algunos programas en R. Esos programas en R es para que ustedes los usen y los adapten para la asignación del día de hoy. Por ejemplo, vean, que es un gráfico de barras horizontales simples. ¿Qué es eso? Entonces, por ejemplo, ustedes abren, vamos a abrirlo. Ya es un programa ya hecho para que ustedes lo utilicen. Ven, aquí tenemos el programa, dice, vamos a hacerlo esto un poquito más grande para que lo vean. Vamos a abrir un editor de texto aquí, vamos a ver aquí. Aquí un editor de texto, muy bien. Entonces, aquí está, tenemos entonces este programa, dice el siguiente comando redimensiona la ventana. Entonces, vea usted qué interesante ahí. Se redimensiona la ventana para que se pueda ver mejor. Simplemente se copia este comando. Esto dice, bueno, desde el principio, el origen, es un sistema de coordenadas para que esté redimensionada la ventana. Luego dice el gráfico de barras horizontales simples. Entonces, vean ustedes que en primer lugar, obviamente, pues, se requiere una serie de valores que usted va a graficar. Esos valores, después se genera una etiqueta de esos valores, pero aquí, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, y luego con el data frame se ensambla. Esto ya lo hemos hecho, esto ya lo hicimos en la clase anterior. Entonces, usted tiene una serie de valores y luego tiene unas etiquetas, lo ensambla y después se visualiza qué es lo que ha hecho. Vamos a ver, copiemos este pedacito. Abramos la consola de R para que lo hagamos en línea. Vean que ahí les dejé una consola. La consola es el R en línea. Vean que hay un R en línea. Algunos de ustedes me dijeron que tuvieron problemas para instalar el R. Bueno, para esas personas que tuvieron problemas con la instalación del R o con el RStudio, les recomiendo que utilicen la consola. Ahí les dejé la consola. Con la consola pueden hacer las prácticas y pueden hacer el curso. Pero bueno, es muy recomendable que tengan instalado el R. Esto de las consolas es para cuestiones de emergencia y para trabajar un poquito más rápido, pero siempre es recomendable que usted tenga el R instalado y el RStudio. Entonces, por una cuestión pedagógica vamos a utilizar la consola para que sepan que también ustedes pueden utilizar la consola. Ahí se las puse. Bien, entonces peguemos acá esta primera parte del gráfico de barras horizontales simples. Y mire usted que lo que sale, el resultado es, ahí está, mire, una matriz con el nombre y con los valores, el nombre y 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 los valores. Bien, en la segunda parte del programa, vean ustedes que en la segunda parte del programa, ahí se hace el gráfico de barras horizontales simples. Vean las instrucciones, vean qué interesante las instrucciones. Primero dice bar plot. Bar plot significa gráfico de barras. Que me grafique, dice qué cosa va a graficar, los valores estos, 23, 14, 7, 6.5, ¿verdad? Col es el color, orange, va a ponerlo en color naranja, ustedes le pueden poner rojo, red, ustedes le pueden poner verde, green, ustedes pueden usar los colores blue, por ejemplo, el azul, o yellow, pueden usar ahí los colores que deseen. Luego vean ustedes en el main, este es el título, te pone mi gráfico. Este comando las igual a 1 es simplemente para poder redimensionar un poquito. Dice xlim, dice de 0 a 7, vea usted en el eje X.
va a venir de 0 a 7 y en el eje Y de 0 a 25. Ahora lo vamos a graficar para que vean qué es lo que hace. En el XLab título del eje X, XLab título del eje Y, y que ponga etiquetas con lo que dice acá, los nombres. Mejor ejecutemos para que lo vean. Ok, copiamos y lo pegamos aquí a continuación. Vea usted que la consola siempre guarda lo último que usted hizo aquí en la... Ok, bien, entonces aquí copiamos todo y lo ejecutamos. Entonces, bueno, vuelve a tirar la matriz. Deberíamos quitar presentar la matriz así. No me presenta la matriz. Ajá, que solamente el gráfico, muy bien. Entonces vea que lo que hace el bar plot. El bar plot dice, en primer lugar, dice, genera casualmente un gráfico de barras, dice horizontales simples. No, estas no son horizontales, estas son verticales. Vamos a ver, aquí tenemos que corregir. Estas no son horizontales, estas son verticales. Un momentito, voy a corregir acá esto. Vamos a ver. Ahora sí, jóvenes, sí, disculpen, había subido por equivocación el que era barras verticales. Entonces veamos de nuevo en las barras horizontales simples. Habíamos bajado el que accidentalmente subí el que no era. Veámoslo por favor. Ajá, aquí está. Voy a copiarlo para que lo vean. Aquí lo voy a copiar acá para que lo vean. Ajá, aquí. Muy bien, entonces vean ustedes que habíamos dicho que, bueno, este primer comando, el par, lo que hace es que simplemente redimensiona la ventana. Este comando simplemente pone una especie de origen, ¿no? Y define una especie de tamaño. Esto, por favor, copíelo tal cual. Y si ven que no le sale bien o que no está muy bien centrado, simplemente lo quitan. Ahora, después de eso, vea que lo que se hace es que te pone una especie de, bueno, se quitan los valores, aquí tenemos los valores. Después de los valores se ponen los nombres. Entonces, después de haber digitado ambas, bueno, los valores y el nombre, usted lo ensambla en una variable llamada, bueno, una matriz llamada X, data frame, esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Y aquí lo exhibe, pone X para exhibirlo, es solamente por curiosidad, para exhibirlo, para ver qué es lo que hay. Entonces, y después viene ya el gráfico propiamente. Entonces, corramos todo eso, por favor, en la consola para que mostrarles, vamos a ver la consola, aquí está la consola, muy bien, veamos, limpiemos un poquito la consola, muy bien, peguemos todo, y vamos a darle run. Bien, entonces veamos paso por paso. Bueno, primero exhibimos el contenido de la matriz, ¿verdad? Una matriz que tiene el nombre, ¿verdad? Y los valores. Esto lo hicimos en esta primera parte. En esta primera parte aquí pusimos los valores y sus respectivas etiquetas, ¿verdad? Y lo ensamblamos en el data frame. Y al exhibir el data frame en X, ahí es donde aparece esta matriz. Esto es lo mismo que hicimos la clase anterior. Ahora, la segunda parte es hacer propiamente el gráfico. Vean ustedes que el gráfico, pues, tiene un título, aquí dice mi gráfico, que es main, este es mi gráfico. El bar plot es hacer un gráfico de barras
horizontales simples. Vea usted que grafica la matriz X, dólares, valor. Lo que se va a graficar es, dice, de la matriz X, el contenido que está en valor. Luego dice oris true, es decir, que lo va a poner horizontales. Si ustedes quitan esto, va a quedar vertical, que era el otro gráfico que quería mostrarles. Call orange, las 1 creo que es una, lo reestructura. Y dice que en el X limited, Xlim, que ponga ese un vector que vaya de 0 a 25. Entonces vea usted que en el X vector dice va de 0 a 25. Usted lo puede modificar de 0 a 30, por ejemplo. Se puede modificar eso. Luego dice el YLim, lo que va hacia arriba, va, dice, de 0 a 7. Puede quitar esto también, porque como es una variable que es nominal, no es necesario que venga una dimensión. Luego dice XLab, es el título del eje X, que es este que está acá, y luego dice YLab, título del eje Y, que es el que está acá. Y ahora vea que dice que los nombres, las etiquetas de las barras que agarre, dice de la matriz, el vector que dice nombre. Este vector de acá. Este de acá. Muy bien. Entonces, va a ser trabajo de ustedes, ver cómo se puede mejorar esto. Esto es solamente es un borrador, esto es un borrador de cómo se hace un gráfico y entonces te lo dejo como, como ayuda si el gráfico se puede mejorar de alguna forma. Por ejemplo, a mí me gustaría, por ejemplo, que la barra más grande quede de primera. O sea, que esto se presente de forma al revés. ¿Cómo haría usted para presentar los datos al revés? O que esta barra sea la primera, esta la segunda, así, por orden, que sea ordenado. ¿Cómo lo haría usted? Entonces, ahí les doy este gráfico para que ustedes lo manipulen, para que ustedes lo modifiquen. Muy bien, entonces volvamos otra vez a la mediación virtual. Aquí les dejé otro gráfico, el de barras, el segundo gráfico, dice el de barras verticales simples. Vamos a abrirlo. De barras verticales simples y vea que es muy similar al anterior. Vamos a ponerlo acá. Es bastante similar. Bueno, un comando que redimensiona la ventana, el de par. Perdón. Básicamente que hay que digitar siempre información para graficar. Y vea que la diferencia de este gráfico con el anterior es que aquí ya no tiene el oris true. Aquí ya no lo tiene. Cuando usted le quita el oris igual true, entonces lo hace un gráfico de barras verticales. Vamos a ponerlo ahí en acá. Muy bien. Vea que le quitamos el oris true y modificamos un par de cosas más y ya nos quedó un gráfico de barras verticales. Tiene que tener cuidado, vea que aquí abajo, ya es el eje X. Vea que en el eje X ya no va de 0 a 25. En el eje X, el XLim es de 0 a 7. Donde hay que redimensionar es aquí, en el YLim de 0 a 25. O sea, hay que cambiar algunas cositas, ¿verdad? No solamente ponerle el oris igual true o quitarlo. Muy bien, entonces, aquí en mediación virtual les dejé, digamos, algunos ejemplos de cómo hacer algunos gráficos. Entonces, esta parte de acá, esta parte del curso es básicamente hacer gráficos. Esa parte es hacer gráficos. Aquí les dejé algunos gráficos. Veamos el tercero, dice de barras compuestas. Veamos el de barras compuestas. Este es el de barra compuesta.
Veamos a ver, copiémoslo, peguemos. Mire, igual el comando para redimensionar la ventana y las barras compuestas, vea usted, vea qué interesante. ¿Se acuerdan que en la primera clase les había hablado que también hay datos en forma matricial? Esta es la forma de definir una matriz, vean. Usted pone matrix y pone todos los valores de la matriz seguido, uno seguido del otro. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Parece que hay 14 datos y ve después de matrix C, paréntesis y los 14 valores y cierra, coma, dice que el número de columnas es de 7. Si hay 14 valores y hay 7 columnas, entonces la matriz es de 7 columnas por 2 filas. Dice by row igual a true. O sea, lo voy a poner ensamblado por fila. Pone, dice, los nombres de las columnas y pone los nombres de la fila. Vea cómo se pone. Esta es una tercera forma de cómo ingresar valores. Y después dice que el X lo va a convertir en una tabla. Y lo vamos a presentar. Vamos a correr este pedacito para que vean qué interesante cómo se digita una matriz. Esa es la forma de cómo ingresar valores matriciales. Pero es igual que el data frame. Es igual que el de si usted se siente mejor con el data frame, adelante. Vea cómo, aquí está, vea usted que es básicamente un data frame, pero aquí sí decimos cuántas columnas y cuántas filas son. Pues digitamos todos los valores chorreados, seguidos, y decimos el número de columnas y el número de filas. Y las etiquetamos por aparte. Y decimos as table, entre paréntesis X, y esto ya va a quedar como una tabla. Esta es otra forma de digitar datos. Veamos el gráfico, cómo hace el plot. El X, recuerde que tiene 7 columnas y 2 filas. Pongámoslos, quitemos este desplegamiento y pongamos esto. Bien. Y ejecutemos para ver qué es lo que hace. Bueno, va a tener que hacer un gráfico un poquito más complejo, ¿verdad? Mire usted, este es un gráfico compuesto. Me parece que está un poco chico, ¿verdad? No sé, ¿qué les parece a ustedes? Me parece que el dimensionamiento al principio no lo hizo bien. Se le puede quitar, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa si lo quito. Si lo quito, vamos a quitarlo. Si lo quito, el dimensionamiento al principio, vamos a ver qué va a pasar. A ver si lo hace un poquito más grande. Vean ustedes que lo hizo más grande. Entonces vea que parece que el dimensionamiento al principio a veces funciona, a veces no funciona. Eso depende de la complejidad del dato, de la información, etc. Vea que lo hizo un poquito más grande, sí, me gusta, me gusta. Vea que este es un gráfico compuesto. ¿Por qué está compuesto? Es compuesto porque una barra está compuesta de 2 pedazos. Cada barra compuesta de 2 pedazos. Cada barra en 2 pedazos. Cada barra en 2 pedazos. Cada barra en 2 pedazos. Esto puede también ser un gráfico compuesto vertical, que creo que está en mediación virtual. A ver, vertical compuesto, aquí está. Vamos a verlo. Abramos. Compuesto vertical. Aquí, barras verticales compuestas, muy bien. Esto debería ser básicamente el gráfico, pero el mismo gráfico, pero de forma vertical. Vámonos a la consola, por favor. Vámonos a la consola.
Ajá. Y copiemos, voy a copiar. Y lo voy a correr. Bien, entonces vean ustedes que básicamente pues la matriz la genera y vean ustedes que tenemos unas barras horizontales cortadas en dos. Es un gráfico compuesto, ¿ve? Se pone que es el color rojo y que es el color azul. Entonces, esta parte del curso es así, es hacer gráficos usando de molde un programa que, digamos que lo hicimos como de molde, ¿no? Obviamente, si ustedes pueden mejorar este programa, mejor. Esa es la tarea, esa es la asignación. Si ustedes pueden ver cómo mejorar este programa, mejor. Entonces, sigamos viendo otros gráficos. Luego están los gráficos comparativos. Entonces, vamos a abrir esto. Vamos a ver los gráficos comparativos. Aquí está el gráfico comparativo. Copiemos el gráfico comparativo. Peguémoslo de una vez en la consola para ver qué es lo que hace. Que conste que son ejemplos, ¿verdad? Limpiemos bien la consola. ¿Ok? Esto de la consola es bastante útil porque así nos ayuda a trabajar un poquito más rápido. Ok, acabo de pegar el comparativo para que vean la diferencia de un gráfico compuesto y un comparativo. Vean, un comparativo pone uno a la par del otro, ya no es una barra dividida en dos pedazos, no, ahora son dos barras, una a la par de la otra, eso es comparativo, comparar, poner uno a la par del otro. Me parece que se están superponiendo cosas aquí, ¿verdad? Voy a quitarle este comando que redimensiona la ventana al principio. Esto me parece que a veces no hace mucho bien. Y voy a correr. Ah, mire, quedó mejor. Me gusta, quedó mejor. Hagan pruebas, qué poner, qué quitar, ¿verdad? Y no siempre los programas que tenemos pues nos quedan bien a la primera. Alguien me dirá, profesor, ¿y cómo hago para poner una barra aquí? Bueno, casualmente eso es lo que tienen que investigar. O me dirán, profesor, ¿por qué esta etiqueta no la pongo aquí abajo? Bueno, eso es casualmente lo que tienen que investigar, cómo poner esto aquí abajo. Ahora, no inviertan mucho tiempo en esto, ¿no? Digamos, el gráfico, pues, lo más importante en gráfico, ustedes lo van a ver en la lectura que hagan del capítulo 6, es que se presente toda la información en el gráfico correcto. Por eso les estoy poniendo en mediación virtual todos los posibles, o la mayoría de los posibles tipos de gráficos. Ahora, estudien por favor el contenido. Casi todos los gráficos, casi todos, en su mayoría, casi todos tienen eso. Si usted lo va a poner horizontal o vertical. El main, que es el título del gráfico. El last 1, que siempre dimensiona el gráfico. Pone el XLIM, que es de dónde a dónde quiere que vaya el eje X y de dónde a dónde quiere que vaya el eje Y. Y los títulos del eje X y el título del eje Y con XLab y YLab. Un poquito los colores. Jueguen con los colores, vean ahí la mezcla de colores. Y el etiquetado de las leyendas. Entonces, para cada tipo de gráfico, vea que aquí está este molde, un molde fundamental. Bien, entonces vamos a ver, ¿cuál es la asignación? ¿Cuál es la asignación que tenemos para esta semana? Bueno, tenemos, número 1, leer el capítulo 6 de Miguel Gómez. Después de que lo lean, pues empecemos a hacer gráficos. Hagan gráficos. Deberían bajar todos estos programas para que los tengan. Porque en el parcial se les pide hacer algunos gráficos, entonces para que ustedes los tengan. Estudien estos programas. Son programas bastante sencillos, pues se los puse bastante sencillos. Ahora, ¿cuál es la asignación de esta semana?
Vayan por favor a la asignación. Y mire usted, aquí está el carnet de cada uno de ustedes, el carnet de cada uno de ustedes, y tienen cada uno de ustedes asignado un gráfico del libro de Miguel Gómez. Busquemos, por ejemplo, un ejemplo. Hagamos este ejemplo, este estudiante C02432. ¿Qué le toca hacer? Dice, barras comparativas, página 259. Página 259. Entonces me voy a la lectura y busco la página 259, 257, 258 y 259. Perfecto. Esta es la información. Esta es la información que yo necesito. Esta es la información que yo necesito. Entonces, vean ustedes que lo que me toca hacer es unas barras comparativas. Estas son barras comparativas. ¿Por qué? Porque está una a la par de la otra. Bueno, está una a la par de la otra, pero superpuesta. Pero sigue estando una a la par de la otra. Entonces, tengo que digitar la información. Tengo que digitar la información de los nacimientos dentro y fuera del matrimonio, por provincia. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, para guiarme, de barras comparativas, entonces, serían barras comparativas horizontales o verticales, naturalmente horizontales. Entonces, tendría que buscar el gráfico de barras comparativas horizontales. Barras comparativas horizontales. Vamos a ver si en mediación virtual existe algo como esto. Barras comparativas horizontales. Vamos a ver, barras comparativas, comparativa. Mire, aquí está. Barra comparativa horizontal. Este es el programa que usted debería bajar para poder hacer la práctica. Voy a pegarlo acá. Paste. Muy bien. Este es el programa que yo debería utilizar. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, el comando que mencionó la ventana, ya vimos que en algunos casos esto no es necesario. Y ahora tengo que digitar la matriz de los datos. Vamos a ver, veamos el gráfico, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 provincias por dos tipos de nacimiento, dentro y fuera del matrimonio. Si ustedes revisan bien la información, ¿dónde está? La información está un poquito más arriba. La información está aquí. Aquí está. Dentro y fuera. Aquí está. Dentro y fuera. Bueno, no puedo agarrar dentro y fuera. Entonces vea usted que parece que estos son 2 columnas y 7 filas. ¿Verdad? 2 columnas y 7 filas. Puede poner aquí 2 columnas y by row false. Perdón, by row true. Entonces tiene que digitar los datos seguidos uno del otro. Las columnas, aquí está, ¿verdad? Y el row name. Puede hacerlo también así, ¿verdad? Puede hacer, vamos a ver, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Aquí en el call name pongan las provincias, ¿verdad? Porque son 7 provincias. Y aquí en el row name ponga dentro y fuera. Ahora, vea que tiene que digitar en primer lugar todos los que son dentro, es decir, todos estos de acá en primer lugar. Bueno, quitando el de Costa Rica, estos, los cantones, los provincias, perdón, 1096. Cuidado, digitan el de Costa Rica porque eso no cuenta. Y a continuación digitan, vea que se digita todo junto, uno a la par del otro, y después digitan lo de los nacimientos fuera. Y así luego ponen el call name, que son las provincias, y ponga aquí row name, que es dentro y fuera,
y prácticamente que el resto lo deja tal cual. Bueno, modifica acá también mi gráfico. Voy a poner un título adecuado, 259, ponga un título adecuado. Ponga así como gráfico con los nacimientos inscritos, nacidos dentro y fuera del matrimonio, según provincia de residencia de la madre, 2008, Costa Rica. Eso lo pone acá. El título del eje X sería acá, el eje X dice nacimientos en miles. Título del eje Y, título del eje, mira, no tiene título del eje Y. Bueno, ponga provincia y luego, y ahí, bueno, modifique los colores y pues, y así ya hace tu gráfico. Ese va a ser su trabajo, hacer un gráfico lo más parecido a este gráfico de la página 259. Y cuando lo tenga, pues cuando ya lo haya hecho, tómese su tiempo en hacer este gráfico. Cuando ya lo tenga hecho, entonces suba por favor el JPG. Aquí, suba el JPG. Entonces vea usted que en la consola, cuando usted hace un gráfico, aquí está la consola, usted puede generar un JPG. Vamos a ver, botón derecho que casi nunca se toca, guardar imagen como, y aquí, bueno, pone ahí gráfico.jpg. Y qué es lo que va a hacer después, simplemente subirlo aquí, subir el JPG y ya con eso se gana los puntos. En realidad, jóvenes, esto es bastante sencillo. Esto es una sesión para leer, una sesión para practicar. Agarren, por favor, estos programas, bájenlos, estudienlos. Lean la lectura, por favor, del análisis de gráficos estadísticos. Muy importante que sepan la teoría que hay detrás de todo esto, cuáles son los gráficos que se deben hacer, los gráficos que no se deben hacer, qué es lo que está bien en un gráfico, qué es lo que está mal en un gráfico, cuándo es que se hace un gráfico de barras, cuándo se hace un gráfico circular. Todo esto, por favor, léalo y sobre todo vaya practicando estos programas, Practique todos los programas en la consola y la asignación, pues, tomen esta semana para hacerlo. Muy bien. Si tienen alguna duda, por favor, me hablan en el chat y voy a estar a sus órdenes. Muchas gracias, jóvenes, y que tengan muy buenas tardes.